Hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast. Yo soy Álvaro Coa y hoy vamos a entrevistar a Eric Lazar. Eric es fisioterapeuta, lleva 25 años de experiencia en su consulta de fisioterapia y ha sido docente en la Universidad Francisco de Vitoria y en la Escuela de Quiropráctica del Escorial, dando asignaturas de fisioterapia. Además, es docente del sistema FMS, que es un sistema de diagnóstico de movimiento funcional. Ha dado cursos por toda Europa prácticamente y ahora mismo se dedica a dar estos cursos en España, que es donde yo le conocí, en uno de estos cursos. En la entrevista hablamos sobre varios temas distintos. Empiezo preguntándole a Eric qué es lo primero que piensa cuando le llega a una persona que siente mucho dolor, un caso muy complejo y que tiene muchas creencias limitantes. ¿Cómo hace él para pensar que realmente puede ayudar a esta persona? Además hablamos también sobre cómo prepara sus charlas, porque Eric, además de dar cursos, ha dado varias ponencias y yo viendo sus vídeos veía que tenía mucha soltura en el escenario y quería preguntarle. Y ha sido muy interesante porque en la entrevista comparte herramientas específicas que utiliza él para hacer que su mensaje llegue de forma más clara y también para ponerse un poco menos nervioso, que esto de hablar en público es algo que a todos nos pone un poquito nerviosos. Y luego terminamos hablando de qué podemos hacer si no tenemos dolor, si no sentimos dolor, pero queremos hacer todo lo posible por prevenir o reducir el riesgo de sentirlo. En qué zonas se enfocaría Eric para trabajar y qué ejercicios podríamos hacer. Si os interesa todo el tema del movimiento funcional, del dolor, de la prevención de lesiones, de cómo hablar en público sintiéndonos un poco más seguros, sin que nos dé tanta impresión, tener algunas herramientas. Esto es una entrevista que os va a interesar mucho y vais a agradecer mucho todo el contenido que compartimos. Así que sin más, os dejo con la entrevista con Eric. Espero que la disfrutéis. Eric, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por invitarme, Álvaro. Encantado de tenerte aquí. La fisioterapia además a mí es una cosa que me interesa mucho. Hemos estado hablando ahí de un poco tu enfoque, cómo enfocas la fisioterapia y demás. Y quería llevar la entrevista por un sitio un poco distinto porque tienes otras entrevistas hablando sobre el sistema de FMS. Y quería llevar la entrevista más por cuál es tu experiencia en consulta con las personas que tratas tú. Muy bien. Entonces, me gustaría empezar porque nos contaras cuál es el obstáculo que más te encuentras en las personas que vienen a ti en consulta a la hora de poder sentirse libres del dolor que te están trayendo. Si es movilidad o si es una creencia que te encuentras mucho que actúa como obstáculo, o si es que las personas de entrada ya vienen con baja forma física. ¿Cuál es ese obstáculo que más te encuentras? Vale, pues daré explicaciones tanto sencillas como un poco más complejas. Que primera cosa más frecuente lo que veo es una restricción de movilidad. Es que probablemente de los pacientes que veo, estamos hablando antes de la ley de Pareto, ¿no? De 80-20, probablemente 80% de las personas vienen con algún tipo de restricción de movilidad o muchas restricciones de movilidad. Me incluyo en esa categoría. Todos nos incluimos, sí. Pero el obstáculo principal que veo, porque yo he evolucionado a lo largo de los años, que he hecho de todo en cuanto a la fisioterapia tradicional, de utilizar ultrasonido, electroestimulación y los ejercicios terapéuticos clásicos como 3 series de 10, etc. Pero el obstáculo principal diría que viene más de la misma profesión de fisioterapia, porque hemos creado una dependencia estamos hablando antes de medicalizar el dolor, sí. Esta tendencia de crear una interdependencia entre profesional y paciente. Entonces, yo veo tantas personas que, bueno, primera cosa que piensan que les voy a dar un masaje en plan spa y
veo que la gente ha llegado a depender demasiado de tratamientos pasivos y no implicarse suficiente y no tener una parte que es más activa, que requiere movimiento, pues carga de peso, cargando a través de los pies y los brazos. Entonces es algo que falta ahora, y cuando intentas convencer a la gente que necesitan estar más implicadas y más activas en todo el proceso de rehabilitación, eso es donde encuentro el obstáculo número 1. Me encanta, porque es verdad que yo creo que solamente tú puedes sanarte a ti mismo, y es algo que creo que es un mensaje muy importante para decir a las personas, ¿no? Porque al final un fisioterapeuta, entiendo que con una técnica manual puede hacer que se te quite el dolor en minutos, y eso es posible, puede ser. Sí. Pero luego, para que eso se mantenga, tú tienes que crear el hábito de mantenerte sin dolor. Completamente. Y a ver, entraré brevemente en uno de los principios del curso de SFMA, que es Selective Functional Movement Assessment. SFMA, para los que no lo sepáis, es de la parte de FMS, es el sistema que analiza el movimiento cuando tienes dolor. Exacto. Sí, y en FMS en general, que es Functional Movement Systems, siempre empezamos con patrones de movimiento, porque así es como funciona nuestro sistema nervioso. Es que reconoce movimiento en patrones, no reconoce de potenciar bíceps tanto. Yeah. Reconoce que estoy llevando la comida a la boca, pero no estoy pensando tanto en bíceps. Pero empezamos con patrones de movimiento en SFMA, pero luego desglosamos estos patrones en las partes, ¿no? Entonces yo puedo ver si una persona, vamos a decir que tiene dolor de hombro, entonces voy a ver lo que reproduce su dolor en los patrones, pero luego desglosarlo y ver de dónde viene el problema. Uh-huh. Y normalmente no viene necesariamente de ese punto doloroso. Y bueno, entonces, extendiendo esta idea, es que necesitamos demostrar a la gente no solo lo que produce dolor, pero los movimientos que no hacen correctamente, pero en muchos casos esto es de dónde viene el problema. Por ejemplo, actualmente tengo un dolor de hombro. Sé por portarme un poco mal haciendo actividades, estaba haciendo algunos kettlebell snatches, sí. Y es muy balístico por la falta de movilidad que tengo en esta zona. Sí, además es un ejercicio que es muy intenso, porque es básicamente sí. Con una kettlebell, que es una pesa rusa, estas pesas redonditas con un asa de muchas veces de acero, pasarla de debajo de tus piernas a encima de tu cabeza, ¿verdad? Exacto, y es explosivo. Y además, entonces, en mi caso, sé que me falta movilidad en la zona, sobre todo del tórax, ¿vale? Y yo tengo varias estrategias para mejorarlo. A veces pido a compañeros de hacer algún tipo de tratamiento para movilizar o activar esta zona mejor, pero necesito mejorar esta movilidad antes de ganar el derecho de lanzar pesas por encima de mi cabeza. Claro, y eso se enlaza un poco con lo que me decías, el primer obstáculo, uno de los obstáculos, que es la movilidad. O sea, primero entiendo que el sistema se basa en recuperar la movilidad para luego poder habitar esa movilidad con un movimiento. Totalmente. Entonces, tenemos algo en SFMA que se llaman las 3R, que es reset o resetear, reiniciar, reforzar o reinforce, y retrain o reentrenar. Y todo esto tiene que existir para tener una recuperación más óptima. Por ejemplo, lo que decías, es que a lo mejor puedes hacer una técnica que quita dolor en cuestión de minutos, pero para que perdure, esto es otra historia. Entonces, es una cosa, es que has reseteado, genial. La persona, y lo veo mucho con los quiroprácticos, hacen una manipulación, la persona dice, mi cuello ya no me duele, pero llegan al coche
Y a lo mejor es suficiente tiempo para que el dolor vuelva, porque no han quitado sus malos hábitos, su forma de mover en general. Entonces hay algo que tienen que hacer para reforzarlo, y esto puede ser a base de algún ejercicio, o puede ser algo como vendaje, o que tienes que hidratar más, o mejorar tu sueño, la educación fundamental. Pero luego la parte de reentrenar es que imagínate que hago algún tipo de técnica para mejorar la movilidad de tu cuello. Entonces tenemos que hacer algo para que reentrenes esta nueva movilidad que tienes. Claro. Que si has ganado 10 grados, pues tenemos que hacer algo para que tu sistema nervioso aprenda esos 10 grados. Claro, al final tú lo que haces es ampliar el rango de movimiento, pero no has enseñado al cuerpo todavía a cómo utilizar ese rango nuevo. Correcto. Cuando ya asientas, no solo le enseñas a utilizarlo, sino que lo asientas y el cuerpo ya se siente seguro, el sistema nervioso se siente seguro en ese rango de movimiento nuevo, ya empiezas a crear patrones de movimiento inconscientemente que son distintos a los que tenías antes. Y ahí yo creo que ese es un poco el punto en el que no solo te has quitado el dolor, sino que te mantienes sin dolor, ¿es así? Correctamente, sí. Has dado perfectamente. Cuando te llega un caso, entiendo que habrás tenido varios, un caso complejo, me gusta más decir una persona, que tiene, pues pongamos, mucho dolor en sitios muy distintos, que tiene una baja forma física, muchas creencias limitantes. Antes de empezar a tratar con esta persona, me da curiosidad qué piensas para convencerte de que puedes ayudar a esta persona. Es muy buena pregunta. Pues primero, y esto es donde tener un sistema de evaluación es fundamental, porque vamos a decir que es una persona que puede tolerar el movimiento, por lo menos. Es por eso yo suelo empezar con SFMA. Por supuesto, voy a hacer otros tipos de cribados, ¿no? De respiración, todo neurológico, descartar banderas rojas, porque quiero asegurar primero que es algo que es neuromusculoesquelético. Esto es primera cosa, porque si yo sospecho que esto puede ser algo más siniestro, ¿no? O algo que sugiere, porque puede enmascarar, es que un dolor lumbar, que he tenido personas que han venido con dolor lumbar agudo y resulta que tenían un cáncer o algo así. Entonces, ¡ostras! Tienes estos casos que primera cosa que tienes que descartar. Entonces, primera cosa que tengo que demostrar, es adecuado que esta persona esté en mi clínica. Vale. Y yo tengo la competencia de tratarlo. Porque si es una persona que, no sé, digamos que ha tenido pérdida de peso de forma repentina, normalmente en cuestión de semanas, ha perdido el apetito, que tiene sensación de malestar, que tiene este dolor que no cambia con ningún cambio de postura, etc. Estos son muchas banderas rojas, y esto me dice que necesitas ver a tu médico y confirmar lo que tienen que hacer, más pruebas para ver lo que está pasando. Entonces, esto primero. Vale. Establezco que es una persona que es adecuado, es neuromusculoesquelético, perdón. Y entonces esta persona, primera cosa que voy a hacer es estos patrones de movimientos sencillos, que no son tan exigentes como FMS. Es mucho más sencillo, que es ponerte de pie, con los pies juntos, y hacer movimientos del cuello, de los hombros, de toda la columna, equilibrio y una sentadilla, realmente. Vale. Es algo que haces en cuestión de un par de minutos. Y veo en eso, si una persona tiene dolor con todos estos movimientos, entonces sé que tengo que empezar muy tranquilo. Probablemente voy a enfocar más en la zona que más le preocupa. Si es la zona lumbar, entonces voy a dar algo de enfoque ahí, pero por supuesto ver dónde hay restricciones de movilidad. Por ejemplo, considero la zona lumbar como una zona víctima mucho, porque la zona lumbar está diseñada, todas las articulaciones mueven en 3 planos, no vamos a quitar esto,
Pero, por ejemplo, la zona lumbar está diseñada para mover sobre todo en el plano sagital, es decir, delante y atrás, flexión y extensión. Eso te refieres a la pelvis, ¿no? Que pueda ir sí, hacia adelante, la pelvis ir hacia y detrás. también las articulaciones lumbares, porque tienen una estructura que es casi vertical. Entonces, estiman que tienen aproximadamente 2 grados de rotación en cada dirección. Entonces, si estás hablando de 5 lumbares, estamos hablando de 10 grados de rotación, ahí entre 10 y 12. Vale, normalmente dicen los libros de biomecánica, ¿no? Pero es muy poquito. En cambio, tórax y caderas tienen mucha rotación en su conjunto. ¿Vale? Y además eso es donde generamos potencia, que si estás jugando a golf, pues la mayoría de este swing debería venir desde las caderas y el tórax. Pero si estos no mueven suficiente, ¿quién sufre en muchos casos? Pues esa pobre zona lumbar que está intentando rotar porque sus vecinos no están rotando. ¿Vale? Entonces, si una persona viene con un dolor lumbar que es muy aguda, incluso tocando la zona es demasiado dolorosa, que puede ser que cualquier cosa que hago a esa zona les va a doler. En muchos casos voy a enfocar más en restricciones de movilidad que presentan en caderas y en tórax. Y esto es una zona que más alejado de donde tienen sus síntomas, pero en muchos casos movilizando ahí es suficiente para ayudar a disminuir un poco esos síntomas. O sea que primero lo que haces es ver dónde tiene la restricción la persona, ¿no? Coges la seguridad ahí de tener un sistema en el que puedes analizar cuáles son los movimientos que esa persona tiene restringidos, y entiendo que pueden ser movimientos en los que la persona no sienta dolor. Puede ser que no sienta dolor moviendo las caderas, sí moviendo la espalda, pero estén muy restringidas, y cuando cambiamos ese dolor en las caderas o en el tórax, entonces la articulación que sufre deja de sufrir, en este caso, en este ejemplo, la espalda, y el dolor se aminora. Sí, porque esas zonas empiezan a mover en lugar de mandar toda la responsabilidad a la zona que es víctima. Y de hecho, el formato de SFMA es siempre empezamos con las zonas que están como restringidas sin dolor, ¿vale? Es que, ¿por qué? Es que si empiezas con las zonas dolorosas, que una cosa que sabemos muy bien de muchísima evidencia científica es que el dolor cambia movimiento, y además lo hace de una forma impredecible. A veces puede hiperactivar musculatura y en otros momentos puede inhibir. Y parece pero no podemos predecir. Parece que depende de la tarea que estás realizando, si un músculo va a sobreactivar o subactivar. ¿Vale? Pero no lo puedes predecir, entonces es mejor enfocar en esas zonas no dolorosas primero, donde hay restricciones que has detectado con tu evaluación, y ver cómo esto afecta la zona dolorosa. Claro, y además es ese concepto de, a ver si se te ocurre una buena traducción de lowest hanging fruit, que hablábamos antes, que es, ¿cómo lo traducirías tú? Pues, no sé, la fruta más asequible del árbol. Sí, es compleja la traducción, pero lo que viene a expresar es qué es lo que puedo hacer que menos esfuerzo me va a costar y más recompensa me va a dar. Sí, ¿no? Lo más chupado. Lo más chupado de que puedo empezar a hacer. Y muchas veces es, en mi experiencia, darle al cuerpo un entorno equilibrado para que o bien se sane a sí mismo y ya sea suficiente, o bien para que desde ahí podamos ver cómo cambia lo que antes era doloroso. Es decir, podemos ver qué sucede cuando damos movilidad a las caderas y al tórax, y entonces desde ahí ver cómo cambia el total. Porque muchas veces de repente el dolor de espalda cambia de sitio o va hacia otra zona o se siente diferente.
y no nos ha costado nada. De ahí lo de lowest hanging fruit. No nos ha costado prácticamente nada hacer unos ejercicios de movilidad. Sí, y de hecho, normalmente en lugar de intentar aislar tanto un movimiento, si trato estas zonas para el dolor lumbar, la zona del tórax y las caderas, le pondré de pie otra vez y le diré que intente tocar los dedos de los pies. Sencillamente, que es lo que llamamos flexión multisegmental, ¿vale? Vale. Y esto es multisegmental porque son flexión de las caderas y de toda la columna, ¿vale? Y lo haces una segunda vez, entonces ver si ha mejorado la calidad del movimiento o ha disminuido el dolor o las dos cosas. Y si ha cambiado, eso pues empodera muchísimo al paciente en ese momento. Motiva mucho para luego hacer el tratamiento. Y demostrarle que no tiene que tener miedo de ese tipo de movimiento. Así esto implica mucho más de todo lo que hemos hablado antes del modelo biopsicosocial, sí, que seguramente entraremos. Sí. Justo que estábamos hablando de esto, me gustaría saber tu opinión sobre la prevención del dolor, porque una de las cosas que me lleva a pensar lo que estamos hablando es que si hay algunos dolores que están causados por falta de movilidad, si nos encargamos, aunque no tengamos dolor, de que todas nuestras articulaciones se muevan de forma adecuada, me lleva a pensar que es menos probable que sintamos dolor más adelante o que haya una articulación que sufra todo el estrés que otras no están cogiendo. ¿Qué opinas sobre la prevención y cuáles son algunas medidas que podemos tomar para alguien que nos esté escuchando que no sienta dolor, sí, para sentirse más seguro en que no va a tener dolor más adelante? Sí, pues esa palabra prevención es algo que, sobre todo si esto entrara en Twitter o X ahora, ¿no? Que crea tanta polémica y tanta discusión y todo, pero prevenir 100% no podemos hacer. Sí que hablamos mucho más de reducción de riesgo de sufrir dolor o lesión. Entonces, en general, algo que suele ayudar, y bueno, yo soy muy creyente que el movimiento en sí es medicina, ¿no? Es que esto en sí, digo a mucha gente, es como echar el líquido sinovial, es como nuestro 3-en-1 natural, ¿no? Entonces estás echando este líquido sinovial en las articulaciones solo con movimiento. Que hablábamos antes, que ejercicio para mucha gente es una palabrota, entonces vamos a usar movimiento, como muévete un poco. Sí, actividad. Pero sí, actividad física, lo que quieras, pero cualquier cosa para mover, de no estar, y no estoy hablando de que tu movimiento es del sofá a la nevera durante Netflix, ¿no? Es que estamos hablando de caminar por caminar. De hecho, muchas veces digo a la gente cosas tan sencillas que caminar 10 minutos después de una comida. Que esto es tu compromiso. Si al principio para formar un hábito, comprométete a 1 minuto. Que normalmente salen por la casa y no van a decir 1 minuto, ¿para qué? Entonces van a hacer sus 10 minutos. Entonces, yo creo que el movimiento en sí es un gran componente de prevención, o por lo menos una manera de arrancar el cuerpo y ayudar a que se sane solo. Eso es lo más interesante, que hay algunas acciones que podemos hacer que van mucho antes de operar o de hacer una intervención más invasiva, que hacen que el dolor efectivamente se sane solo. Que realmente no se sana solo, lo sanan todas las cosas, todos los efectos hormonales y cascadas fisiológicas que tiene el movimiento, pero luego en la práctica se siente como si se hubiera sanado solo, porque has hecho ejercicio, has disfrutado, has hecho tus 10 minutos de paseo y al final es verdad que yo siento que el movimiento tiene como una cierta magia, que cuando te mueves suceden cosas que igual no tenemos todas estudiadas, o igual sí, pero no necesitas saberlas. Y cuando se da esa cierta magia hay muchos problemas que se solucionan solos. Problemas de energía, que tengo poca energía y hago deporte y siento que tengo más, o dolores, o incluso dolores crónicos que llevan un montón de tiempo sin otros profesionales a los que hayas ido, sin saber diagnosticar, y con algo de movimiento puede suavizarse.
ya no digo quitarse, pero ya suavizar, sí, es muy interesante. Sí. Atenuar es algo que el movimiento puede hacer. Y además, si lo mezclas con cosas buenas de este país en concreto, es que aquí en España es un país con mucho sol, ¿vale? Donde podemos estar fuera o en la calle casi la mayoría de los días del año. Hay algunas partes menos, pero en la mayoría de las partes de España puedes salir a la calle, dar un paseo. Es un país muy sociable, entonces esto es algo que puedes hacer con algún compañero, compañera o un grupo de amigos. Entonces es muy fácil incorporar en la vida y no requiere tanto tiempo necesariamente. No quiere decir que tienes que estar en un gimnasio, en una máquina No, es salir a la calle. Y la gente sale a la calle mucho en este país y yo creo que es algo que para nuestro bienestar es que nos sienta fenomenal, y esto puede ser una gran solución a reducir o ayudar a eliminar dolor. Y yendo un poco más a lo específico, a una persona que ya camina todos los días un cierto tiempo y hace algo de actividad física, ¿recomendarías algo en especial, algún tipo de ejercicio o algún tipo de enfocarte en alguna zona para recibir movilidad? Ya, es muy buena pregunta. Bueno, hablando de este joint by joint approach, ¿no? Que es articulación por articulación. Hablamos de tener como propiedades biomecánicas en cada zona del cuerpo que alternando entre movilidad y estabilidad, ¿vale? Entonces, en general tenemos un pie más estable, un tobillo más móvil, rodilla estable, cadera más móvil, lumbares más estables, etc. Alternando así. Entonces, hay 3 zonas en general donde suelo encontrar restricciones de movilidad que requieren buena libertad de movimiento en 3 planos. Estos son los tobillos, las caderas y el tórax. Y encuentro a muchísimas personas, otra vez me incluyo, que con restricciones de movilidad en esas zonas. Entonces, si una persona necesita una rutina de 5 a 10 minutos para movilizar, enfocaría en esas 3 zonas, sobre todo. En tobillos, caja torácica y caderas. Correcto. Vale. ¿Y cuáles pueden ser unos buenos ejercicios para empezar? Bueno, pues a mí me encanta porque yo soy muy creyente de la importancia del proceso de neurodesarrollo, ¿vale? Entonces, y es algo que siempre hemos aplicado en la fisioterapia neurológica, que una persona que sufre un ictus o algún tipo de trauma neurológica, pues siempre empezamos como haciendo ejercicios en la cama, luego progresar a estar sentados y luego de pie. Pues esto se puede aplicar a todas poblaciones. Entonces hay cosas que me gusta hacer en el suelo. Entonces, sobre todo, movilizar cuando estamos tumbados de lado, hacer aperturas del tórax. Entonces puede ser como este open book, que abres el libro, que estás tumbado de lado y estás como abriendo tu tórax. Tenemos rib grab, cosas así. Es que hay varias cosas para rotar el tórax cuando estás tumbado. Luego, siguiente postura sería cuadrupedia, como a gatear, y esto es muy buena manera de movilizar caderas, por ejemplo. Una sentadilla funcional es que estás a 4 patas, ¿vale? Y te sientas hacia los talones, simplemente. Y puedes incluir movilización de tobillo y dedos de los pies, alternando entre los dedos señalados como planos, ¿no? Y después haciendo dorsiflexión, entonces los dedos más apoyándote. ¿Esto, ¿vale? ¿Esto qué sería de pie, el ejercicio de los dedos? No, esto es cuadrupedia.
Entonces, en cuadrupedia estás haciendo como un balanceo hacia los talones y alternas la posición de los pies. Apoyando los dedos o llevándolos hacia atrás, apoyando el empeine. Sí, perdona si no lo he explicado bien. Sí. Y entonces, esto es una manera de empezar a movilizar tanto caderas y luego, por supuesto, puedes añadir algo de rotación de tórax, pero esto hago sobre todo cuando estoy ya en la siguiente postura, que es, decimos, kneeling o sentados, ¿no? Sí, arrodillados, ¿vale? Y puede ser sobre 2 rodillas o sobre una. Entonces, en esta posición podemos empezar a enfocar más en la rotación del tórax y a la vez tener buena extensión en las caderas. Somos una población que las caderas están flexionadas mucho. Durante todo este podcast estamos sentados en 90 grados. Eso es para compensar, para recuperar. El líquido sinovial, el 3 en 1. Exacto. Y ahora estoy en 90 grados de flexión en las caderas. Entonces, como estamos en esta postura tanto, pues cualquier cosa para extender mis caderas o estar por lo menos neutros, pues estar arrodillado viene muy bien para eso. Y luego, una vez que estamos de pie, podemos empezar a movilizar. Y bueno, yo movilizo mucho los tobillos también en esta postura de half kneeling sobre una rodilla. Entonces puedes simplemente como balancear hacia un lado sobre el pie, entonces la rodilla pasando sobre el pie. ¿Vale? Entonces esto es dorsiflexión en una cadena cerrada y esto es algo que muy buena manera de empezar a calentar la movilidad de ese patrón. Que dorsiflexión en una cadena cerrada suena muy complejo, pero no es otra cosa que flexionar tu tobillo con el pie apoyado, dicho hablando en plata, ¿no? Para que la gente lo entienda. Exacto. O sea que, por lo que he entendido, tú basas, digamos que haces estos ejercicios de movilidad basado en el neurodesarrollo, es decir, cómo nos desarrollamos neurológicamente desde pequeños, que es yendo primero a gatas, o bueno, incluso en el suelo primero, luego a gatas, luego de pie, y haces, por ejemplo, me has dado una versión de los ejercicios de rotación que se pueden hacer en todas esas fases, ¿no? Sí. Vale. ¿Y eso qué ventaja tiene hacer todas las fases respecto solamente a hacerlo en el suelo? Pues la ventaja que tiene es que si pensamos desde perspectiva de la columna, entonces la columna está en una postura que es de apoyo o está apoyada, ¿vale? Entonces no hay estrés en toda la columna, no hay ninguna carga ahí, entonces podemos libremente mover los brazos y las piernas sin estar como creando restricción y bloqueos ahí en la columna. Luego en cuadrupedia todavía la columna está en descarga, es la posición que llamamos suspensión. Entonces está como una hamaca, ¿no? Vale. Y esto puedes movilizar la columna, las caderas, los miembros superiores, crear estabilidad tanto en los miembros inferiores como en los miembros superiores. Luego, la siguiente transición, cuando vas a columna apilada, entonces sobre rodillas, ahora empezamos a tener carga en la columna. Entonces, vale. Y esto presenta un nuevo reto, sobre todo a nuestro sistema nervioso. Nuestro sistema nervioso nos quiere proteger. Entonces, cuando detecta carga de repente, en muchísimos casos va a crear restricción de movilidad en las extremidades. En muchos casos. Entonces, esto para mí es la transición más difícil, donde suele tardar más, ir entre sin apoyo o sin carga en la columna y ahora tienen carga. Y después de esto pueden graduar a estar de pie. ¿Vale? Entonces tenemos tendencia de estar en uno de los extremos, pero no trabajar todo entre medias. Y hay mucho tomate entre medias. Sí. O sea que lo que veo es que es un poco también parecido a lo que estábamos hablando antes. Se trata de abrir un espacio cuando estamos, por ejemplo, tumbados y hacemos el ejercicio en el que nos tomamos de lado y abrimos así de lado, ¿no? Creamos ese espacio, añadimos como una pequeña progresión, un pequeño estrés más, que es que la columna tenga carga, y volvemos a hacer
ese ejercicio para abrir espacio y añadimos un poco de estrés para volver otra vez a añadir ese espacio y que el cuerpo se acostumbre a moverse en determinados niveles de estrés. Efectivamente, sí. Hay un tema que me interesa mucho, que me gustaría tocar, que es el de hablar en público. A mí me fascina la comunicación y me encanta comunicar, hablar en público. Y tú has estado has hecho varios cursos en los que se habla en público, pero también has estado en ponencias. Y me gustaría mucho que nos contaras cómo te preparas una charla. Tanto la parte previa, es decir, si utilizas algún tipo de estructura para hacer que la charla sea más clara pero al mismo tiempo entretenida, como justo antes, si tienes algún truco para tener más claridad mental o para ponerte menos nervioso, que es algo que a mí me pasa, creo que a todos a un pequeño nivel también nos pasa, puede servir de ayuda, como también durante la charla. Cómo te mueves en el escenario, si hay algunas pautas que sigas, gestos que hagas, etcétera, etcétera. Cómo escuchas al público y la energía del público, si improvisas la charla. En fin, sé que puedes llevar esta respuesta por un montón de sitios, pero no me importa. Cuéntanos. Es un tema que me encanta también. De hecho, yo creo mi vida de profesor que he sido entre los más estrictos en cuanto a cómo presentaban un trabajo o algo así, o cualquier tipo de presentación de incluso 5 a 10 minutos a veces. Que daban a veces esto de solo tienes 5 minutos y quiero ver cómo lo haces. Y hay tantas personas que tienen tantos malos hábitos que no se dan cuenta, nadie les ha dicho nada nunca, que, por ejemplo, hablando con el mismo tono de voz todo el rato, es que la gente literalmente se aburre en menos de 30 segundos. Es que ya sabes perfectamente, incluso si el ponente está diciendo algo fascinante, puedes estar casi dormido en menos de un minuto, ¿no? Es así. Es súper importante variar la voz, y no en plan cantarín, pero variarlo, no estar hablando monótono todo el rato, porque eso aburre enseguida. Luego, leyendo de la pantalla, es que es algo que la gente, hay profesores que están ahí mirando la pantalla todo el rato, y cuando empiezas a leer... Profesores, estás diciendo. Sí, profesores o todo, lo he visto en ponencias también. La gente, he visto a ponencias donde tienen 15 minutos y tienen 100 diapositivas. Están leyendo de ahí y diapositivas cargadísimos de cosas. Bueno, entonces, saliendo de esto, yendo directamente a cómo presentar, que una cosa que poco después de empezar como docente con FMS, teníamos algo que se llama Speaker School. Y yo fui a este Speaker School que fue en Estados Unidos y en la sede de FMS, que es, no pienses que es una sede que es un sitio enorme en una gran ciudad. No, esto está en un pueblo con un semáforo. Vale. Es que de hecho el aeropuerto más cerca de donde vive Gray Cook, el fundador de FMS, está a como 2 horas y media. Entonces está bastante lejano en Virginia. Pero ahí estábamos en un grupo de otros instructores de FMS y de SFMA y es un quiropráctico que se llama Greg Rose que orientaba toda esta sesión. Y yo estuve ahí 4 días hiperintensivos y he aprendido más en estos 4 días de cómo presentar que en ninguna cosa en más de como 16 años de enseñanza. Y a ver cómo funcionaba. Por ejemplo, todos tenemos una tendencia, y me estoy pillando ahora mismo, que una tendencia de mirar en otras direcciones. Que a veces cuando está... porque a lo mejor te dicen que, a ver, presenta sobre este tema, a lo mejor es sobre Active Straight Leg Raise.
y no tienes diapositivas ahora. Tienes que presentar sobre esto de memoria. Que es uno de los ejercicios de FMS, ¿no? Uno de los patrones. Tienes que presentar sobre esto, pero hablando de la teoría de esto, pero sin diapositivas. Entonces, ¿cómo lo vas a explicar a tu público? Entonces, ahora no puedes depender de la pantalla, pero yo tenía una tendencia de mirar demasiado hacia arriba, pero más frecuente hacia abajo. Y todavía me pillo haciéndolo. Una tendencia que estoy hablando con el público, pero de repente estoy mirando el suelo. Entonces, y te pillan continuamente y te recuerdan que eso estaba bien, pero estabas mirando al suelo bastante durante esto. E incluso las personas que tienen dificultad con el contacto visual de ojos con el público, pues a veces, para asegurar que no esté mirando solo en un sitio, la gente tenía que levantar la mano cuando el ponente daba contacto visual contigo. Entonces, de repente te mira y Álvaro levanta la mano y después a otros. Pero a lo mejor estaba presentando 30 segundos y ves que de 20 personas ahí, solo 3 personas han levantado la mano. Entonces quiere decir que, mira, no estás mirando a todos. Entonces tienes que incluir a todo tu público. Vale. No es algo que solo puedes centrar en una persona. Otros ejemplos. Gente que empieza a alejar del público, que de repente están empezando a como caminar hacia atrás. Entonces literalmente detrás de esa persona ponían barreras. Entonces, mira, no puedes pasar aquí. Y la persona le veías como ya un poco agobiada, porque me has quitado mi escape. Zona de confort. ¿No? Claro. Y no sé, personas que cambian el peso hacia un lado y otro, que todo el rato están hablando y de repente están balanceando y te sientes como el público, como si estuvieras en un barco. Entonces, literalmente teníamos que decir, cuando cambiaron el peso hacia el lado izquierdo, de repente 20 personas diciendo left y ahora right, claro. Left. Entonces, no, porque entiendo que son muchas cosas que tú haces inconscientemente y no te das cuenta. Inconscientemente. Y no sé, muchísimas cosas de no excluir a nadie de tu público. Es que estar ahí, hablan de penetrar el público. Entonces lo mejor es que estés ahí, nunca detrás de un podio. Si estás ahí detrás de un podio como leyendo, esto prohibido. Tienes que estar ahí. A ver, si estás en un escenario, entonces sí que es importante, pero no estarte quieto en un solo sitio. Puedes pasar al otro lado y empezar a dar atención al público que está en ese lado del escenario. No puedes estar solo en un sitio como mirando a una sola persona. Claro. Aunque, una ventaja. Primera cosa, si estás muy nervioso, un gran truco es buscar una cara amable. ¿Okay? Alguien que te está mirando como haciendo mucho asentimiento de la cabeza, que te está sonriendo continuamente. Entonces, no quiero decir que das la presentación solo a esa persona en una sala de 100 personas, pero buscas lo que llamamos friendly face, ¿no? Vale, una cara amable. Es un desconocido, entiendo. Sí, o sea, en no general. Tiene que ser alguien que conoces. No tiene que ser tu pareja ni nada así. Pero esto puede salvarte un poco en algún momento si estás un poco, no sé si te pones nervioso, pero buscar friendly face y luego empezar a usar esto como la cara y puedes, si quieres poner esta cara en todo el mundo, puedes en tu imaginación. A ver, preguntaste por preparación, ¿no? De qué hago. A ver, casi siempre quiero romper el hielo y, preguntas a mis hijos y yo estoy acostumbrado a decir muchas chorradas y casi siempre diré algo para romper el hielo. Es que aquí en España diré algo sobre mi acento. Yo creo que en un par de presentaciones me he dicho mi acento de Gurriato, que es una persona de San Lorenzo de El Escorial. Y esto rompe el hielo y la gente empieza a decir que este tío me cae bien. Entonces, el objetivo es un poco que esta persona que está presentando, tanto para los cursos de FMS como una ponencia delante de muchas personas, pero esto es una persona que quiero tomar una cerveza con él después. ¿Okay? Vale. Entonces, dar un poco esta impresión,
no estar ahí en plan pelota, pero que es una persona que me cae bien y me gustaría tener más conversación con esta persona. Es muy interesante porque lo que yo veo con la comunicación es que gran parte de comunicar se basa en conectar. Y cuando conectas con alguien, como conectarías en una conversación, como conectarías en cualquier otro ámbito, entonces ya puedes plantearte cuál es el mensaje. Pero todo esto que dices, de que yo desconocía totalmente, de incluir al público, moverte para que todo el mundo se sienta incluido, mirar para que se sientan conectados, todo eso no tiene que ver con el mensaje. Todo eso tiene que ver con cómo se siente la otra persona que le estás tratando. Y luego me gusta mucho todas esas indicaciones que dices de la mirada, de dónde pones el peso, de estar mirando a todas las personas, porque creo que gran parte de estos indicadores que tienen muy buenos comunicadores, creo que también se debe a lo que está sintiendo la persona cuando está comunicando. Creo que hay muchas cosas que se pueden aprender y me fascina y me encanta, pero también quiero saber tu opinión respecto a cuánto ayuda, o si es algo que tú usas, el que realmente te interese lo que estás contando y realmente busques cuál es la parte de pasión que tienes tú en el tema que estás contando. Porque en mi experiencia sí que esto es mi experiencia, ¿no? Cuando yo comunico algo, llega mucho mejor y yo siento que hay cosas que hago de forma natural que podría hacer de forma calculada, pero me están saliendo de forma natural, precisamente porque lo que estoy contando me gusta y siento y creo que es interesante. Y entonces quiero conectar con la otra persona porque realmente creo que es valioso que la otra persona escuche lo que yo le estoy diciendo. Sí. ¿Cuánta parte ves tú que hay en comunicar de creerte lo que estás diciendo? Yo creo que es casi todo. Es que es casi fundamental. todo. Porque si estás ahí... A ver, afortunadamente lo que más presento es FMS. Es un modelo que creo en este modelo mucho porque lo utilizo a diario y es algo que me convence y he comprobado con muchas otras cosas. Sigo formándome en otros cursos y todo, pero siempre regreso a esto y entonces está casi muy dentro de mí ya. No. Pero casi da igual la materia. Es que hay un... Luego puedes compartir algún tipo de enlace, ¿no? En sí, por supuesto. Los show notes. Pues hay una presentación y nos lo mandaron desde FMS una vez. Es un TED Talk de un tío que literalmente no habla de nada. Es que dice todo, que dice como números aleatorios que no quieren decir nada, pero está hablando, incluso si quitaras el sonido de esto, verías que esto parece una charla súper interesante. Y no habla incluso dice al principio, lo que voy a presentar hoy no tiene ningún significativo, no hay nada importante, no vais a aprender nada de mi presentación hoy. Pero lo hace tan bien que estás como enganchado desde el primer momento. Claro, no aprendes ningún dato. Nada, pero puedes nada de nada, te ríes de las cosas que él dice, pero lo presenta de una manera que incluso cambia su voz en un momento diciendo, y en este momento voy a cambiar la voz y va a parecer que estoy diciendo algo muy importante, incluso algo emocional, y a lo mejor os voy a enganchar aún más. Y es fantástico y lo compartiremos para demostrar que si presentas con convicción, hay mucho ganado. Es que cambia completamente el mensaje, completamente. Y la gente mucho más probable que van a de repente pillar algo que es realmente importante, ¿no? Es que esto no quiero que pierdas. Y si Alex tienes, y no digo como hipnotizar a tu público, ¿no? No, pero si están presentes ya. Sí, con lo que pero dices, si ¿no? están ahí contigo, es cuando vas a ver que, es que sí que están realmente pillando el mensaje más importante que yo quiero transmitir. Y eso definitivamente llega de alguna forma cuando la otra persona le importa lo que está diciendo porque cree que te puede ayudar, a ti te conecta con lo que está diciendo. Y muchas veces que ni siquiera sabes qué es lo que te va a contar, pero te conecta porque
la persona que te lo cuenta está pensando en ti, en ayudarte, y eso se nota. Me gustaría saber si es una pregunta un poco así como si tuvieras la lámpara de los deseos. Si tú pudieras escoger un ejercicio y una creencia para que todas las personas a las que tratas hicieran y tuvieran y creyeran, ¿cuál sería? Si tú pudieras, y puede ser fuera del movimiento, o sea, puede ser cualquier creencia, puede ser cualquier ejercicio. Si pudieras escoger a todas las personas para que con esa lámpara mágica tuvieran esa creencia e hicieran ese ejercicio, ¿qué recomendarías? Pues es concurrir, ¿no? ¿Es correcto? ¿Concur? ¿Concurrir? No sé, pero estar de acuerdo con lo que decía un invitado tuyo, Daniel García. Sí. Si es el único ejercicio, sería la respiración. Porque la respiración, siempre digo que es la primera y última cosa que hacemos en la vida. Sí. Y además no paramos de hacerla durante toda la vida. Y lo hacemos durante toda la vida. Y, a ver, es algo que tiene tantos beneficios. Primero, es que tenemos este contraste de una sociedad tan ajetreada, ¿no? Y a la vez sedentaria. No tiene sentido estar en un estado de reposo y con tu sistema nervioso simpático hiperactivo. Entonces, que lo que es fight or flight, ¿no? Pues simplemente centrar en una inhalación más larga y una exhalación aún más larga. Muchas veces digo a los pacientes el doble de tiempo si lo puedes, y que no sea algo pues ni agobiante, algo que puedes inhalar, lo ideal nasal. Si lo haces a nivel nasal, esto crea pues un ámbito mucho más para calmar. Incluso si tiene que ser tumbado, pero si puede ser en una silla en el trabajo, simplemente dedicar un minuto a respirar. Sí, ¿vale? Y yo creo que la importancia de esto, y ahora vamos con la creencia, la importancia de esto tiene mucho que ver con todo lo que también hemos hablado de el sistema nervioso y el sistema parasimpático, porque creo que hay mucho de la sanación, una gran parte de la sanación, que es dejar que el cuerpo haga lo que sabe hacer. Ay, sí. Y para que el cuerpo haga lo que sabe hacer, el sistema simpático es fundamental, pero también poder ir de uno a otro es importante para cuando estamos en el parasimpático, el cuerpo pueda hacer las acciones que necesita hacer, que no ha podido hacer porque estaba en el simpático, aunque también sea importante estar ahí, ¿no? Y yo hablo mucho también de la respiración y me ha gustado mucho que lo hayas dicho como un ejercicio, porque a veces nos olvidamos que la respiración la produce un músculo, que es el diafragma, no solo el diafragma, pero fundamentalmente, sobre todo la inhalación. Y una de las cosas que yo creo que son más importantes respecto a la respiración es el poder exhalar todo el aire que tenemos en el cuerpo, porque este músculo que está produciendo la respiración constantemente se relaja cuando soltamos el aire, y eso tiene implicaciones nerviosas también, de que nos relaja, pero si el diafragma está constantemente contraído todo el rato, hay un punto en el que, como dices tú, es lo primero que hacemos, lo último que dejamos de hacer, respirar, y si nunca dejamos que se relaje del todo ese músculo, tiene implicaciones luego a tensión de espalda, Totalmente. A tensión del sistema nervioso, etc. Entonces me parece muy chulo que lo hayas elegido como un ejercicio, porque realmente es un ejercicio que se puede hacer y que yo creo que lo importante, o con lo que a mí me gustaría que se quedara la gente, es lo que eso te da. Porque a mí me ha pasado muchas veces que escucho, no, la respiración es importante, y lo he escuchado mil millones de veces. Y yo no lo entendí hasta que vi qué implicación tenía el saber respirar. Porque sí, respirar es importante, meditar es importante, o cualquier cosa, ¿no? Pero ¿qué me da eso? Me da la capacidad de poner a mi cuerpo en un estado en el que puede sanar, puede recuperar. Hay pensamientos que luego, cuando estás relajado, pueden venir a tu cabeza, o así lo experimento yo, y poder descansar o integrar determinadas cosas a nivel físico, a nivel mental, a nivel emocional. Entonces, lo digo porque se ha escuchado mucho, ¿no? Y es un consejo muy bueno, y muchas veces se infravalora
desde mi punto de vista, porque no se sabe cuál es el beneficio que tiene detrás. Sí, no, y hay mucho que puedes explicar a tu cliente o tu paciente, pero es que literalmente en cuestión de segundos puedes hacer a una persona que viene a verte, a entrenar contigo, que está súper estresado por, no sé, el jefe le acaba de gritar o algo así, que puedes cambiar el chip en cuestión de segundos. Entonces es algo mágico. Y demuestra nuestra capacidad de cuidarnos. Y esto va un poco en línea con la otra parte que es más de creencia, ¿no? Sí, y la creencia que dirías. Porque para la creencia es que ayudar a convencer a la gente que tienen tanto poder en sus propias manos y en su propio cuerpo de autocurarse. Es que yo no soy fisioterapeuta que quiero crear una interdependencia, nunca. Es que no quiero que yo necesite a ese paciente porque creo que soy su gran curandero y no quiero que ese paciente tenga que depender de mí. Yo quiero hacerle independiente lo más rápido posible y demostrarle a base de cosas de movimiento cómo puede mejorar su propio cuerpo. Y lo siento continuamente en mi propio cuerpo. Te mencioné al principio que tenía un poco de dolor de hombro. Y todavía está ahí un poco. Es que cuando elevo el brazo, al final del movimiento a veces tengo un poco recordatorio que está ahí. Pero está mejorando con cosas que estoy experimentando con mi propio cuerpo. Haciendo algunos de los ejercicios tradicionales de la fisioterapia, otras cosas de FMS, pero sobre todo lo que me sirve a mí de una forma consistente. Tanto este hombro como un problema de rodilla que he tenido son cosas de movimiento natural, ¿vale? Que, bueno, tengo una certificación en algo que se llama MoveNat y este movimiento natural está creado por un francés que vive en Estados Unidos ahora, pero en MoveNat hablan mucho de realmente no estás en ningún momento haciendo un estiramiento, es que estás continuamente como explorando movimiento en tu cuerpo y en varias posturas. Mucho tiene que ver con neurodesarrollo, etcétera, pero en mi cuerpo encuentro cuando hago estos tipos de movimientos que puede tener un tipo de flow o flujo, ¿no? Pero puede ser en varias posturas y voy explorando que si doblo la rodilla hasta ahí, eso me duele. Entonces voy a ir un poco antes o puedo hacer algo para cambiarlo un pelín. Entonces a lo mejor tengo que elevar mi pelvis un poco, estar sentado encima de algo. Ahora lo puedo hacer. O coloco un cojín detrás de mi rodilla, ahora puedo doblar un poquito más. Y entonces, para mí la magia viene de esta exploración de movimiento. Entonces, en mi creencia, yo lo he experimentado en mi propio cuerpo, lo he experimentado con muchos pacientes, pero el movimiento es algo que es realmente algo que puede hacer un cambio radical, tanto en el dolor como en la actitud de la persona ante la vida. Me encanta y además la creencia de que te puedes sanar a ti mismo. Para mí un poco la palabra es responsabilidad. Sí. Para saber... Sí. La puerta para la responsabilidad es saber que el dolor, que tú formas parte de la causa de ese dolor. Es duro de entrada, de escuchar para algunas personas, pero cuando tú asumes la responsabilidad de que tú estás de alguna forma u otra aportando a que ese dolor suceda, te das a ti el poder de cambiar lo que estás haciendo para que ese dolor deje de suceder. Y entonces un poco creo que la base, por complementar un poco lo que has dicho, la base de la creencia de puedo sanarme a mí mismo es porque yo soy responsable de mi propia sanación. Pues eso me encanta, porque... Y esto es lo que busco, de quitar esta dependencia otra vez o de curarme o arréglame. Es que la respuesta es como, no, arréglate. ¿Sabes? Es que realmente sí, coge esa responsabilidad y es algo que necesitamos hacer en muchas ramas de la vida, ¿no? Sí. Pero esto, por supuesto, con dolor
Es que aceptar dolor no como un gran enemigo. Es que yo me acuerdo de mi primer trabajo. Teníamos un hombre ahí que yo creo que literalmente fisioterapeuta durante 50 años. Y algo que él decía siempre a los pacientes, que el dolor es tu amigo. ¿Vale? Es un mensaje. Entonces es un mensaje. Hay un quiropráctico muy conocido en Estados Unidos que el dolor es un mensaje que tienes que hacer a un cambio. Es así de sencillo. A lo mejor cambio de postura, a lo mejor cambio de algún hábito en la vida, pero es un mensaje que deberíamos escuchar en lugar de decir que ese maldito hombro que está ahí como dando la lata todo el día. No, claro. Es que es algo que te está recordando que es que necesita a lo mejor algo de mimo, pero atención. Por lo menos. Me gusta eso de un cambio. Y además es solo un enfoque, porque tú te responsabilizas de tu dolor y entonces buscas ayuda. O sea, no es solamente, pues yo lo hago todo. No, estamos también para ayudarnos, pero es muy distinto el voy hacia alguien, no solo en la salud en general, voy a alguien para que haga lo que yo... digamos, para que se responsabilice de lo que me tendría que responsabilizar yo, me responsabilizo y busco ayuda para yo poder hacer ese camino. Y otro que me guíe, pero que me guíe en mi propio camino. Eso es la misma acción, buscar ayuda, pero es el enfoque, es cómo la buscas. Y yo creo que esto debe ser nuestra responsabilidad. Y voy a hablar globalmente, porque no soy territorial, es que de los profesionales de movimiento Totalmente. Somos más guías. No somos las personas que les vamos a arreglar o algo así, pero vamos a guiarles, porque por eso nos formamos y todo en nuestra especialidad, claro. Pero de ser compañeros en este trayecto, ¿no? Y no ser que este paciente o este cliente es mío, es que no, este ser humano delante de mí necesita ayuda de todos y todos vamos a hacer lo mejor en nosotros para que esta persona esté más a gusto lo más rápido posible. Eso es. Y ya no somos dependientes, sino que nos complementamos entre Totalmente. todos. Es un poco el fin, porque al final el cuerpo es un sistema con muchos sistemas dentro. Tenemos que aprender la individualidad de cada sistema y luego complementarlos todos en lo que es, como dices tú, un ser humano. Eso, que es así. Eso es, sí. Bueno, no pensar en un solo sistema y que Efectivamente. El sistema es el ser, por el así ser, decirlo. El ser. Bueno, Eric, pues muchísimas gracias por la entrevista. Me ha encantado hacerla contigo. Si quieres terminar con dónde te puede encontrar la gente. Pues estoy en las redes sociales en Instagram, en El Azar Fisio, todo junto. Y también cualquier cosa de FMS, estoy en Functional Movement Spain, tanto la página web como de Instagram. Y bueno, tengo un nuevo proyecto que voy a explorar un poco más que se llama Low Tech Physio. Esto es algo que quiero explorar un poco más, de hablar mucho más de no tanto la alta tecnología, pero utilizando la tecnología que es nuestro propio cuerpo y nuestro... No sé, cosas que no requiere mucha maquinaria, pero necesita nuestro gran supercomputer que es el sistema nervioso, ¿no? Y bueno, y mucho está a base de movimiento, pero enseñando a la gente cómo autocuidarse sobre todo. Y esto es como mi siguiente enfoque. Qué bueno. Qué bueno. Bueno, pues espero que os haya gustado la entrevista. Ya os dejaré en las notas del episodio la charla que ha comentado Eric del TED Talk y también sus redes sociales. Y bueno, pues Eric, muchísimas gracias por venir. Álvaro, muchísimas gracias por invitarme y me ha encantado la conversación. Igualmente.